verdad que es para mí una tremenda bendición. Bueno, poder estar aquí en medio del pueblo del Señor. Eh, este año el Señor, le decía a los pastores, el Señor se acordó de nosotros. Por un lado es bueno, pero por el otro es complicado. Eh, Siempre caen las primeras nevadas en octubre, y desde octubre hasta mayo, y en junio, que es verano, usted encuentra montones de nieve todavía. Pero este año no nevó hasta el 10 de enero, perdón. Ahorita que nos veníamos para la reunión de pastores, cayó una nevada que pensé que no iba a poder bajar de Gävle a Estocolmo. Y siempre es complicado, se siente maluco cuando el avión va a despegar. Pero bueno, venimos encomendados en el nombre del Señor. Eh, entonces, cuando no neva, la oscuridad es intensa. Se oscurece a las 2 de la tarde. Entramos a la escuela dominical a las 11 de la mañana y no hay sol, es una claridad. Porque a veces decimos sale el sol, pero no sale el sol, es una claridad. Y cuando salimos de la dominical por ahí 2, 3 de la tarde, pues está de noche, totalmente oscuro. Entonces a veces no sabemos qué es bueno, si que haya mucha nieve y esté a menos 18 en diciembre, menos 25, o que no haya nieve y esté oscuro. Los accidentes se disparan porque la oscuridad y la humedad se absorbe las luces de los coches, entonces no avanza mucho la luz. Siempre hay que tener unas luces, unas lámparas extras en todos los coches para así poder ver bien. Todas las personas deben de tener reflectivos. Persona que vaya en bicicleta o a pie y no tenga reflectivos es multada, y es una pelea siempre con los jóvenes. Con mi hija tiene los 13 años y siempre ellos creen saberla toda, y ya hemos sufrido accidentes. Por ejemplo, mi hermana fue atropellada por un coche hace unos años, casi la mata, por no tener los reflectivos, porque es que no se ven las personas. Por lo general siempre las chaquetas son negras, entonces cuando uno ve la persona la ve encima. Entonces a veces no sabemos qué es mejor, si que haya o que no haya nieve, pero por todo damos gracias a Dios. Amén. Es un país muy hermoso, la verdad que yo vivo enamorado de ese país. Mi esposa vive enamorada de ese país, a pesar de las dificultades, de los problemas. A pesar de todas las dificultades, pues allí está el Señor con nosotros. Este año hemos vuelto a la escuela a estudiar el idioma. Hablaba el 60%, pero la verdad que se nos estaba olvidando escribir, entonces volvimos a la escuela. Es difícil entrar a la escuela, y un día mi esposa me dice, y llena de fe, me dice, vamos a la escuela que nos van a dar clase. Y yo, no, pero si es octubre, las inscripciones se hacen en junio para poder empezar después de junio. Y la verdad que fuimos a la escuela y el rector estaba en la puerta, nos estaba esperando. Y nos dice, pueden comenzar mañana si quieren, pueden comenzar esta semana si quieren. Entonces le dijimos, bueno, déjenos una semanita para estudiar y reforzarnos un poquito. Nos hicieron un examen y pasamos al grupo, y ahí ya llevamos 3 meses estudiando. Nos faltan 3 trimestres, año y medio, para pasar un grado. Estamos en primaria. Es complicado el idioma, es muy difícil, la gramática, todo esto, y fuera de eso,
Es complicado a veces, pero ahí estamos con la ayuda del Señor, nos ayuda mucho para la predicación y todo esto y la expansión del Evangelio. Ahí vamos con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra en esta mañana. Hermano Marcos siempre lo mete a uno, no nos complique, y no el hermano Marcos, el Señor, porque para Él trabajamos. Abramos la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, y le decía al Señor esta madrugada, yo no sé, tú eres el dueño de esta iglesia, yo simplemente soy un vaso, habla a la iglesia. Y me levanté cuando veo al hermano Jonathan en las mismas, yo tranquilo, amén, el dueño de esta iglesia está aquí en esta mañana. Leamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, el verso 27, y leemos hasta el capítulo 12 del verso 4. Esto lo está dirigiendo el Señor. Esto es guiado por el Espíritu Santo. Yo decía, Señor, pero ¿qué quieres decir a la iglesia? Y miraba algunos temas, pero el Señor quiere que en esta mañana hablemos de la familia. Verso 27 del capítulo 11 de Génesis dice, estas son las generaciones de Tared. Tared engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Leamos todos el 3 y el 4. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo voy a invitar a nuestro hermano Marcos para que sea él orando a favor mío y que sea el Señor hablando en esta mañana. Eterno Dios, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de escuchar una vez más tu santa palabra. Trata con cada uno de nosotros. Obra, Señor, en la vida de nuestro hermano Álvaro. Permite, Señor, que él pueda predicarnos tu palabra bajo la unción de tu Espíritu. Dios mío, Señor, que en esta hora tu unción se desborde, corra por toda esta congregación. Esta palabra predicada, Señor, llegue a nuestras vidas haciendo el efecto poderoso que el Espíritu Santo quiere hoy en nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, y usa a mi hermano con poder. Amén y amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Saludo especial a todas las visitas en el nombre del Señor Jesús. Y de verdad que nos honra con su presencia. Vamos a meditar en esta mañana, ya tarde, acerca de la familia. El primero interesado en la familia es Dios. El primero interesado en bendecir la familia ha sido el Señor. Pero también hay otro que está interesado en destruir
Y todos sabemos. Y todos conocemos que detrás nuestro siempre hay alguien que quiere destruir las familias. Las familias a veces se destruyen por enfermedades o aún mismo por el descuido de nosotros mismos. Y a veces le echamos la culpa al enemigo. Hace poco viajaba hacia Noruega con mi hermano y me llamaba una familia, una hermana que estaba sufriendo cáncer, porque ya el Señor la sanó. Y yo veía cómo una familia se estaba destruyendo por una enfermedad. Mi esposa me llama y me dice, ¿qué hago? La hermana ha venido a mi casa y está enferma. Yo le dije, llévala al hospital y mira a ver qué resultados da el médico. La hermana en un principio no quería ir y yo le dije, hermano, usted se ha desplazado 2 horas hasta mi casa. Pues vaya al hospital y nos aseguramos, pero el que va a hacer la obra es Dios. Pues la llevamos al hospital, mi esposa la llevó y tenía todo el cáncer, lo tenía por debajo del brazo, su seno y toda esta parte, y aún el médico decía que aún sus órganos internos los estaba apretando y que no había esperanza para ella. Y vemos cómo esta enfermedad comienza como a destruir una familia. Tiene su esposo y tiene 2 niños, uno de 12 y otro de unos 10 años. Y de pronto vemos como una familia va perdiendo la esperanza. Y ella decía, hermano, pero si no hay esperanza, ¿para qué entrar en un tratamiento? Si no hay esperanza, entonces ¿para qué esto, hermano? Yo me voy a preparar para morir en el Señor. Y ahí le encargo a mi esposo y mis hijos. Y un momentico, hermana, que el médico puede decir una cosa, pero el que dirige es Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tenía aproximadamente para vivir 1 mes. Y eso ya fue en julio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oramos por ella. Con fe oramos y el Señor comenzó a obrar. Su esposo estaba un poco alejado del Señor, venía descarriado. Y hoy vemos cómo de pronto la enfermedad quiso destruir más una familia. Cómo la enfermedad comienza a dañar, los muchachos comenzaron a pensar y a perder materias en la escuela por causa de una enfermedad. Cuando oramos por ella, al otro día la llevamos al hospital y el médico la revisa y dice, pero si es que esta semana el cáncer lo tenía por acá debajo y todo esto, pero ahora ya se ha ido recogiendo. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oramos por ella de nuevo. Y ahora ha sido sana en el nombre del Señor Jesús. Y vemos como una familia se ha reorganizado, su esposo está en un ambiente espiritual tremendo con el Señor, sus niños se bautizaron y hoy vemos una familia unida en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mirando a Abraham, un hombre que fue llamado por Dios y que comienza su peregrinación desde Ur de los Caldeos, y en el camino muere su abuelo y muere su padre. Este hombre sabía que perseguía a él o en quién había creído. A veces nosotros pensamos que somos extranjeros y a veces pensamos que porque somos extranjeros de pronto la bendición de Dios no alcanza. Y a veces pensamos muchas cosas y muchos pensamos regresar. Y otros piensan volver al país. Pero usted no sabe, hermano, que usted es bendición para otras familias. De pronto anoche hablaba con una española y decía, gracias a Dios los extranjeros me trajeron la salvación del Señor Jesucristo. Gracias a Dios a usted. Abraham
su lengua, dejó sus costumbres, dejó su país, dejó sus amigos para ir con Dios, para ser de bendición. Porque el Señor le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. En ti. Amén. Escuche bien, hermano, las familias son benditas en usted. Usted, hermano, usted transporta una bendición tremenda. Y a veces como que no lo creemos. Este sueco, cuando lo vi por primera vez, yo dije: este hombre no hay esperanza en él. Su cabellera larga, sucio, una cantidad de cosas. Y yo le hablé: Señor, y me dijo: yo creo, pero hay gente que habla de Jesucristo, hablan de tres y hablan de un Dios. Y le invité al culto y estaba en la casa donde íbamos a hacer el culto. Me descuidé y se perdió. A los 15 días volví al culto y estaba otra vez ahí, y lo invité y le hablé del Señor. Y cuando iniciamos el culto, que cerramos los ojos, el hombre se perdió. La tercera vez, ya el hombre me dijo: me voy a quedar hasta la apertura, pero es que tengo que irme. Y se quedó hasta la apertura, y olía maluco y una cantidad de cosas. Y como a la cuarta vez ya el hombre viene afeitado, viene su cabello corto, y yo: bueno, aquí está pasando algo. Y ya se quedó en todo el culto. Y ya me dice: pastor, présteme su Biblia. Y yo tenía la Biblia en sueco y le dije: no se la presto, se la voy a regalar. Y me dice: pero entonces escríbale algo. Pues entonces le escribí ahí en sueco y se la firmé, y ahí la carga. Pero un día, estos días, yo veo que el hombre viene triste al culto y me dice: usted tiene algo que es mi única esperanza, y quiero que ore por mí. Mi esposa hace 15 años me dejó. Mis hijos ya son mayores, ya unos tienen 18, 20, tengo nietos, pero el menor ha intentado suicidarse, y la esperanza está en usted. Yo le dije: pues si usted cree, vamos a orar. Ya lo está llevando al culto también. Pero es que nosotros transportamos algo, hermano. No es cualquier cosa, hermano. Nosotros transportamos la bendición de Dios para las demás familias. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un muchacho, y este muchacho lo atacan los demonios, y cuando él le da esas ganas de suicidarse, que no alcanza a llamarme, él corre al hospital y dicen: enciérrenme, por favor. Y muchas veces lo he encontrado, se llama Niklas, y me dice: por favor, ayúdeme. Mi padre es un alcohólico, mi madre está perdida en los vicios, y desde los 15 años lucho por mi vida, porque me atacan y quiero suicidarme muchas veces. Desde hace unos 5 años comenzó a dejarse crecer el cabello, ya lo tenía larguísimo. Y estos días lo encontré y le dice: ya me corté el cabello, ya está bien motivado. Pero él sabe que nosotros cargamos algo, que nosotros llevamos la esperanza de ellos. Amén. Hermano, lo más importante es que Dios ha creído en nosotros. Amén. Dios creyó en Abraham y le hizo la promesa. Dios creyó en usted y le ha hecho la promesa. Dios ha confiado en nosotros, y nosotros encontramos en Isaías, en el capítulo 6, el verso 5, y sé que usted se sabe y conoce este texto: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién transportará la bendición? Amén. ¿Quién será el encargado de decir: heme aquí, envíame a mí? Y a veces pensamos que este texto es solo misionero
misionero. No, pues que vaya el hermano Álvaro por allá menos 40. No, hermanos, la misión se comienza desde casa. Yo encuentro un misionero tremendo llamado Nehemías en la palabra del Señor. Y ahora allí en la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1. Y ahí vamos a mirar a Nehemías, un tremendo misionero. El pueblo de Israel, cada que pecaba, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. El pueblo de Israel, cada que cometía pecado, pues Dios los castigaba y los entregaba. Y no era un año ni dos, sino que duraban años en cautiverio. Y los liberaba por mano de alguien, de un hombre que se pusiese en las manos de Dios, pero volvían y pecaban y volvían a caer en cautiverio. Y dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1, el verso 1, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta hora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías, un hombre que había sido cautivo por los persas y que había sido llevado allí a la capital de Susa, pero un hombre que seguía pensando en los que habían quedado. Cuando estos hombres habían cautivado a Israel a Judá, a Jerusalén, que en sí tiene un significado, la ciudad de Dios. Me viene a memoria este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones y lo dejaron medio muerto. Alguien que descendía de las cosas sagradas hacia las cosas paganas, como era Jericó. Y así había caído Judá, la ciudad de Dios. Jerusalén había caído y estaba derrumbada. Y vemos a Nehemías que él se interesa y él está como pendiente quién viene de Judá. Él trabajaba con el rey, estaba en el palacio del rey, él servía la copa al rey. Uno pensaría: Nehemías, ¿qué necesidad tendría de preguntar por los demás judíos? Pues vivía en el palacio, atendía al rey, tenía buena comida, buena dormida, estaba bien. Pero él, cuando ve bajar a alguien de allá de Jerusalén, pues simplemente se le acerca y le pregunta: ¿cómo está el remanente? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están los que quedaron?
Las casas estaban quemadas, y si una casa está quemada no hay moradores. El templo de pronto estaba destruido, y si no había templo no había culto. Los muros de la ciudad, que significan fortaleza, que significan protección, pues estaban destruidos. Amén. Las mujeres, hermanos, una casa sin mujeres, eso es cosa terrible. Hace poco, en febrero, envié a mi esposa a Colombia a visitar a su familia. Ella hacía 8 años no la veía. Y yo me quedé 2 meses, pero hermano, terrible. No se lo aconsejo a nadie. 2 meses. Me dediqué a la obra del Señor de norte a sur para tener todo mi tiempo ocupado. Presté a algunos hermanos y hermanas que me acompañasen y estuve de norte a sur, pero igual me acordaba de la casa y sabía que estaba vacía. Y cuando venía a cambiar de ropa a Estocolmo, pues simplemente llegaba y no estaba ni mi esposa ni mi hija. Y la casa vacía. Una casa sin esposa, la verdad que es muy fría. Sí, hermano, y fuera de eso el clima. Tremendo. Las mujeres, hermanos, fueron violadas, fueron ultrajadas, maltratadas. Los que pudieron escapar a las montañas escaparon, y esto le traía memoria a Nehemías. Los niños, el futuro de una nación, de una iglesia, de cualquier organización, pues habían sido ultrajados y otros llevados como sirvientes. De pronto en Suecia he estado mirando yo, y por eso estoy tan interesado ahorita en los niños, y Dios me está dando tantos jóvenes, adolescentes. El año pasado bautizamos 16 hermanos y solo hay 3 adultos. El resto son adolescentes, 12, 13, 16 años, y dispuestos a servir. Y de pronto estos días un pastor me mandó a llamar a su congregación. Tiene un local en el primer piso que le caben 150 personas, y tiene un local en el segundo piso que le caben 400 personas. Y me dice, ¿está interesado en alquilar mi local? Y yo, sí. ¿Cuál me alquila? El de 400, el de 100. Y me dice, yo le alquilo el de 100. Y yo, me interesa el de 400. Y me dice, no, el de 400 no. Ese lo necesitamos para hacer eventos. Ahorita salió una mujer que estuvo en la cárcel como unos 40 años en Estados Unidos por asesinato, y la vamos a invitar para que cuente su testimonio. Y entonces el de 400 no. Y yo, bueno, ¿cuántos son ustedes? Me dijo, somos 15. Yo, 15. ¿Cuántos vienen a un culto normal? 10, 5. Yo, bueno. ¿Cuánto lleva la iglesia? Dice, lleva más de 100 años aquí. Yo, ¿cómo hacen el culto? Porque veía mesas ahí dentro del culto, del salón, y yo dije, bueno, ¿tienen un lugar para guardar las mesas para poder hacer el culto? Y me dice, no, el predicador sube al altar, y mientras la gente está ahí sentada, pues toman café, el predicador predica. Yo le dije, la verdad que no alquilo su local. No tienen niños. Estuve en la parte norte, me invitó alguien de una iglesia y fui allá. Y yo, claro, yo llegué con 2 carros llenos de jóvenes y niños. Eso grabaron, después me invitaron a hacer un documental en el periódico y que hiciera programas con niños. Bueno, yo dejé todo quieto. Pero preguntaba yo por los niños de ellos, no tienen. No lo llevan al culto. Pues entonces la iglesia comienza a morir. Comienza a morir. Y Nehemías como que pregunta también por los niños. Y él se da cuenta que los niños fueron maltratados, cautivos, el futuro se había terminado.
Y los que escaparon pues eran pocos. Y entonces él dice que se sentó y lloró. Un misionero. Y un misionero no es solo el que va por allá a esas cordilleras. Un misionero es el que mira a su familia. Y a veces no nos interesa mucho la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Me senté, lloré y ayunó, oró. Eso es lo que debe hacer un misionero familiar. Sentarse, calcular, orar, ayunar y velar. Actuar. Amén. Dele una alabanza al Señor. Y esperó. O sea, Nehemías dice que esa oración no fue solo porque le contaron. Dice que era día y noche. Y a veces queremos que con una oración se arregle el problema. Hermanos, hay que orar, hay que estar pendientes, amén. Y este hombre estaba tan triste que ir delante de la presencia del rey, triste, pues eso era un delito. Y él no le importó llegar triste a servirle al rey. Y aprovechando que la reina estaba con él, él le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Pues hoy estás triste y no estás enfermo. Y él le dice, y él aprovecha con temor porque lo podían destituir, con temor porque lo podían matar o qué sé yo. Y él dice, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, el verso 2 del capítulo 2. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías no era cualquiera. Sabía de quién dependía. Uno hubiera podido decir, rey, mándeme ya o hagamos esto. Pero Nehemías dijo, diríjame Dios. Nehemías se dejó guiar por Dios y dice que oró a Dios antes de pedirle lo que le iba a pedir al rey. Y le pidió un permiso y le pidió cartas para ir a reconstruir la ciudad, los muros. Y entonces el rey le dio cartas y cartas a los del bosque para que Nehemías fuese y reconstruyese el muro. Pero en toda obra hay enemigos. En toda obra hay enemigos. En toda obra de Dios siempre se va a levantar un enemigo. Amén. Que te va a defraudar, que te va a decir, no eres capaz, no sirves para nada. Eres extranjero quizás. Y a veces nos atemorizan. Y a veces nos da miedo. Y a veces como que medimos las cosas por capacidades o por estudio. Y a veces pensamos, ¿qué voy a ser yo capaz de hablarle a un abogado? ¿Qué voy a ser yo capaz de hablarle a un ingeniero? Pero ellos no conocen lo que nosotros tenemos. Un día estando en una escuela, en un curso, el rector me dio oportunidad y de una le presenté el evangelio. Y después me llamó, estábamos en Holanda en una convención y me dices, ¿dónde estás? Porque me había mandado una práctica y yo fui y trabajé el doble en la práctica para poder ir a la convención. Y yo le dije, estoy en Holanda en una convención de la iglesia. Me dice, cuando vengas tenemos que hablar. Y yo pensé, me perdí la práctica. Pues cuando fui al norte me le presenté y ¿qué pasó? Me dijo, no, es que he hablado con el periódico y quiero que hagas un artículo acerca del bautismo del nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.
Hicimos el artículo, los periodistas fueron a mi casa, se sentaron, se tomaron un café, hicimos el artículo. Amén. Pero a veces uno se limita y dice, no, el rector. No, ese que estuvo en Rusia haciendo inteligencia y una cantidad de cosas. Y el nombre de él es aún hasta extraño, tiene un nombre militar que le dieron, el rápido, Snap. El rápido. Entonces, uno a veces se limita, ¿cómo le voy a yo hablar al rápido? Pues le hablamos rapidito. Amén. Pero nosotros cargamos algo especial. Amén. Nehemías, cuando se fue a Jerusalén, a Judá, pues él no llegó allá con su caballería diciendo, pilas que llegó Nehemías. No. Ni la gente se enteraba. Vieron un ejército que subió, una compañía que llegó ahí a Judá, pero algunos se preguntarían, ¿y quién es este? Y nadie decía nada. Al tercer día, Nehemías se levantó de noche, sin decirle a sus capitanes, sin decirle nada a nadie, y se fue y comenzó a recorrer la ciudad con algunos compañeros. Y comenzó a recorrer el muro, la fortaleza. Y el único caballo que iba era el que iba Nehemías. Pero llegó hasta tal punto de que los escombros no podía pasar la cabalgadura. Y se bajó de su caballo y siguió a pie. Por entre los escombros yo veo a Nehemías aquella noche calculando. Mirando cada piedra quemada que habían dejado. Mirando cada puerta que estaba destruida y haciendo un balance de qué le podía servir. Haciendo de pronto, a ver qué me puede servir. Este palito de pronto quedó medio bueno, de aquí podemos hacer algo. Y al otro día se pronunció Nehemías y le dijo y reunió la gente y dijo, venid, edifiquemos. Usted no sabe que el Señor un día descendió del cielo. Y nosotros que estábamos peor que escombros. Peor, hermanos. Él nos miró y nos calculó. Y por eso hoy podemos decir que somos una iglesia, templo del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Él calculó los escombros, lo que había en nosotros, que éramos igual a nada. Pero Él calculó y vio que de nosotros podía hacer algo. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías comienza a trabajar y entonces por ahí se levantan los enemigos a despreciarlo y a decir, si una zorra se sube por el muro que está levantando Nehemías, pues entonces eso se va a caer. Y vamos a atacar a Nehemías y vamos a matarle y vamos a hacerle una emboscada a Nehemías porque él no va a levantar los muros. Y comenzaron a hablar mal de Nehemías, pero Nehemías no prestaba atención. ¿Sabe cómo comenzó Nehemías a levantar el muro? Por familias. Las familias. La familia de los sacerdotes levanten de tal puerta a tal puerta, la familia tal de tal puerta a tal puerta, y usted lo puede mirar en la palabra de Dios. Cuando el muro iba a la mitad, pues entonces es donde se levanta Tobías y Sanbalat a decir que los iban a atacar. Pensaron que Nehemías iba a salir corriendo e incluso sobornaron unos falsos profetas a decirle, Nehemías, escóndete en el templo, y eso era pecado. Y Nehemías no hizo caso, porque él sabía que si entraba a esconderse en el templo era pecado contra Dios. ¿Y qué hace Nehemías? Pues entonces organiza las familias. Bueno, allá hay un lugar bajo, entonces mandemos esta familia allá. Por allá mandemos otra familia, allá otra familia, allá otra. Y vamos a estar listos. Cuando el enemigo nos ataque, pues vamos a tener las trompetas.
Y donde suene la trompeta, porque estamos a gran distancia, dice la palabra, pues entonces todos acudiremos donde suene la trompeta. Pero se organizaron por familias. La familia. Amén. Una trompeta, signo de anuncio. En Suecia las trompetas suenan todos los lunes, el primer lunes a las 3 de la tarde. El día que suene la trompeta, puede ser el mismo lunes, primer lunes de cada mes. Si suena a la 1 de la tarde, corran. Si suena un domingo, corran. Si suena tal día, corran. Y tienen grandes fortificaciones para esconder la gente. Todos los hospitales tienen sótanos con puertas de hierro y muros gruesos. Y ellos están preparados para algo. Pero la trompeta suena todos los lunes, primer lunes de cada mes a las 3 de la tarde. Suena 3 veces. Entonces ya uno sabe y se acostumbra y dice, bueno, no ha pasado nada. Gracias a Dios. Porque estamos en riesgo de cualquier explosión atómica de estas plantas nucleares que tienen. Ya hace poco nos libramos de una, casi se estalla. Por algo nos envió el Señor allí a ese país. Ha pasado algo que me ha llamado la atención estas semanas pasadas. Los renos están en la parte del norte. Están en toda la cordillera de Noruega con Rusia y Finlandia. Y allí están todos los renos y sus dueños son los... en español serían indígenas, pero ellos no se llaman indígenas, sino que tienen otra palabra en sueco más bonita. Y ellos son los dueños de los renos, tienen helicópteros, tienen motos, los controlan vía satélite y todo esto. Cada quien sabe cuál es su reno. Usted encuentra manadas de 100, 200. Pero hace poco, algo espantó a todos los renos. Algo. Que ellos dicen, algo sobrenatural viene contra la tierra. Y todos los renos huyeron hacia la costa, y en las costas están las grandes ciudades, pues las ciudades están así llenas de renos. Y están asustados. Pero a nosotros no nos atemoriza, porque esos animalitos conocen la voz de Dios. Eso que no haya nevado este año, de todo este tiempo, eso es un anuncio del Señor. Por eso es que nosotros debemos de afanarnos a entregar el mensaje. No dormir. Este hombre Nehemías pues comienza la reconstrucción por familias, levanta el muro y después dice, bueno, como el enemigo nos apremia, pues la mitad trabaja y la mitad vigila y vamos a estar pendientes. Pero aquí no va a pasar nada, y donde suene la trompeta, pues allí nos uniremos como un solo hombre y pelearemos. Y después encontramos en la palabra del Señor que este hombre Nehemías, este gran misionero, hace una dedicación de todo lo que hace a Dios. Y dice que el pueblo decía amén, y leyeron la ley de Moisés, y hicieron culto a Dios. Pero ¿cuándo se hizo el culto a Dios? Cuando había seguridad, cuando había fortaleza. No esperemos que una familia destruida venga con libertad a adorar a Dios. No hay libertad. Pero hermanos, en esta mañana o en esta tarde yo les ruego en el nombre de Jesús, coja un corazón misionero. A veces vemos los jóvenes, hermano, a mí me duelen mucho los jóvenes. Y vemos los jóvenes que están sonando la trompeta con dificultades y no acudimos a su llamado. Vemos los jóvenes con problemas y no oramos por ellos. Los criticamos. Vemos familias destruyéndose y corremos a contarle al hermano Marcos cantidad de cosas en vez de correr a ayudarlos. En vez de ir a esa casa a llevar una palabra de aliento.
Y eso sí que duele, hermanos, saber que, hermanos, hay hermanos que en vez de ayudar, se dejan usar por el enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ojalá le tocase como a mí de pronto muchas veces. El llamado puede llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, y mi esposa, vamos, 5 horas, medio de la nieve, de la oscuridad, pero vamos a apoyar una familia. No importa. Y a veces cuadramos el sur, pero se nos prende el norte. Y cuadramos el norte y se nos prende la mitad. Pero así nos lleva el Señor. Yo creo, hermanos, que en esta mañana usted debe ser un misionero. ¿Sabes qué hizo este hombre Tobías, el enemigo de la construcción de la obra? Pues cuando vio que Nehemías no prestaba atención, le mandó 5 cartas invitándolo: venga, compartamos en alguna de las aldeas, y venga, compartamos. Y Nehemías dice: no, Señor, si yo voy, esta gran obra se pararía. Y a veces nosotros escuchamos el llamado de Tobías. A veces lo escuchamos y lo atendemos y vamos y compartimos con él, y la obra se para. Su familia. Nos entretenemos en otras cosas. Y a eso no nos ha llamado el Señor. El muro de su casa puede estar en grietas, como también puede estar destruido como el de Jerusalén. Y si no hay muro, no hay adoración. Y así puede estar el templo levantado, pues no hay seguridad. Usted podrá decirme: hermano, pero yo voy cada 8 días al culto. Sí, es verdad. Ellos tenían el templo, lugar de adoración, pero no hacían el culto que debían de hacer, hasta el día que no levantaron los muros y hubo seguridad. Que el Señor nos ayude a levantar muros para nuestra familia. Mire lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel, ya para ir terminando, hermanos. Y yo en esta tarde quisiera que nos comprometiéramos con el Señor. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 22, el verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que levantara muros. Amén, hombre. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó, hermanos? ¡Qué duro! Que el Señor no encontró a nadie. ¡Qué duro que en esta mañana el Señor esté buscando entre las familias alguien que levante un muro! Alguien que se ponga en la brecha como Nehemías. Nehemías no dijo: el pueblo pecó. Nehemías dijo: hemos pecado gravemente. Él se puso de frente a Dios y dijo: el pueblo ha pecado. Él se pone en medio de Dios y el pueblo y dice: es que hemos pecado contra Dios, por eso es que hemos sido destruidos. Pero en esta mañana el Señor sigue buscando entre nosotros alguien que quiera ponerse, alguien que vea un problema y no corra solo pan del hermano Marcos, sino que corra a Dios primeramente. Corramos a Dios, Señor, aquella familia. Es mejor ir a tiempo que de lamentar después. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, un texto que me gusta demasiado. El verso 7, el capítulo 7, el verso 14. Y con esto terminamos, hermanos, en esta mañana. Yo, hermanos, yo no sé usted qué piensa en esta mañana, pero yo como Josué digo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted escoja hoy, hermano, pero ojalá escoja servir a Dios también. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, dice: si se humillare mi pueblo. Bueno, vamos a cambiarle en esta
mañana, en esta tarde, no digamos pueblo, si se humillare mi iglesia, si se humillare mi familia, amén, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Usted no lleva cualquier cosa, hermanos. Usted lleva y va en el nombre del Señor. Y oraren y buscar en mi rostro. Los problemas no se solucionan solo con hablar, se solucionan en la presencia del Señor. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su familia, sanaré su tierra. Habrá salvación en la familia, habrá liberación en la familia. Y podemos venir a glorificar a Dios. Yo voy a invitar a los cabezas de hogar, coja a su esposa, hermano, en esta hora. Y vamos a orar por la familia, hermanos. Coja a su hijo y el que quiera venir a la presencia del Señor. Aquí hay uno mayor que el templo. El dueño de las familias, el que dio la promesa, está aquí. El que ayudó a Nehemías está aquí en esta tarde y quiere levantar muros, quiere ayudarte, Él quiere darte solución a tu problema. Y vamos a hacer un voto con Dios. Es con Dios, hermanos. Es con Dios que vamos a hablar en esta tarde y vamos a decirle: Señor, aquí estoy y yo y mi casa serviremos a Jehová. No vamos a servir a ningún otro, vamos a servir al Señor. Vamos a elevar un ruego en esta mañana al Señor, que Él nos ayude, que ayude a nuestros hijos. No perderemos uno más. Bendito soberano Dios. Bendito soberano Dios.